todos. El viernes pasado, como habíamos avisado, no pudimos hacer la transmisión, pero vamos a tratar de dar 2 charlas en una en este viernes. Estamos haciendo lo que se llama resumen del Tratado de la Escatología. ¿Qué es la escatología? Las realidades últimas. Las realidades últimas. Y tiene 2 dimensiones, escatología personal y escatología general. Hemos visto la escatología general. Ahí les va a poner un cartelito. ¿Qué es la escatología? Hemos visto la escatología personal. ¿Qué es la escatología personal? Las realidades últimas de mi persona. ¿Eso qué quiere decir? Muerte, juicio, cielo, infierno, purgatorio. Es decir, un día todos nosotros nos vamos a morir. Todos. La muerte es algo que nos toca a todos. El juicio particular nos toca a todos. Después de que yo me muero, hay un juicio cara a cara con Dios de mi vida, mis obras, delante de Dios. Y después hay 3 posibles destinos. El cielo y el infierno, que son destinos definitivos y eternos, y el purgatorio, que puede ser un destino transitorio, aquel que muere en gracia de Dios, pero tiene que purificarse previo a ir al cielo. Eso lo vimos todas las veces pasadas, lo pueden ver en YouTube, en el canal de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, tanto en Facebook como también en Instagram, si se graba. Bueno. Y ahora vamos a la escatología general. ¿Qué es la escatología general? Bueno, se llama así porque no es algo personal individual, sino que se refiere a todos los hombres de todos los tiempos. Entonces, es algo distinto. No es el destino o las realidades últimas de mí después de que yo me muera, que es una cosa, sino de la humanidad. Por eso es general, es algo referido a todos. Y esta escatología general tiene la primera charla que ustedes ven ahí, la última prueba de la Iglesia. Está bueno el que quiera verlo en el Catecismo, porque lo vamos a utilizar bastante. Catecismo de la Iglesia Católica 675-677. La última prueba de la Iglesia, la segunda venida de Cristo. La Iglesia va a ser purificada previo a la venida de Cristo, la segunda venida triunfante de Jesús, que va a tener otras 2 consecuencias. Resurrección de los muertos. Jesús viene para que Él va a resucitar a todos los muertos, todos. Juicio universal. Entonces todos resucitados serán juzgados. Y después cielos y tierras nuevos. Esas son las partes de la escatología general que vamos a ver. Y un poquito después de la apocalíptica o la apocalipsis, que llevará después 1 o 2 charlas también. ¿Qué vamos a ver hoy? La última prueba de la Iglesia. Insisto, si los que tienen en su casa agarren el catecismo, porque es muy importante comprender que de esto casi ni se habla. La segunda venida de Cristo se habla bastante, el juicio universal también, pero de la última prueba de la Iglesia no se dice prácticamente nada, y está clarísimo en la Escritura, en la doctrina de la Iglesia, como el catecismo, está clarísimo, y aparte muchos místicos han hablado de esto, las apariciones de la Virgen también, pero no nos vamos a detener tanto en eso. Vamos a ver el catecismo. La última prueba de la Iglesia, 675, lo pueden buscar en sus casas. Antes del advenimiento de Cristo, segunda venida, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Dice así el catecismo. Y cita, te ven al pie de página, Mateo 24 y Lucas 18. Hoy vamos a ver todo el capítulo 24 de Mateo para comprender un poquito esta última prueba previa a la venida de Cristo. No es la segunda venida de Cristo. Esto es anterior a la venida de Cristo. La persecución que acompaña su peregrinación sobre la tierra, dice el catecismo, develará el misterio de iniquidad. Entonces, es lo que sí habrán escuchado muchas veces es del anticristo, habrán escuchado esa palabra. Es interesante que todo el mundo piensa que es algo referido al Apocalipsis, pero en el Apocalipsis no aparece la palabra anticristo nunca. Aparece con otra imagen que se le llama la bestia. Y en la segunda carta de los Tesalonicenses habla como el hombre de iniquidad. Segunda Tesalonicenses 2, en adelante, 2, es fácil, 2 Tesalonicenses 2. Ahí van a ver que habla de el hombre de iniquidad, habla de la parucía de Cristo y dice, no se engañen de ninguna manera porque primero debe venir la apostasía
y hacerse manifiesto el hombre de iniquidad, el hijo de la perdición, el adversario. Y en el versículo 5 lo llama el inicuo o el impío, según las traducciones. ¿Quién es este personaje? Obviamente yo no sé quién es el nombre y el apellido de la persona, no sé, pero fíjense las expresiones. El hombre de iniquidad, hijo de perdición, el adversario, el inicuo. En el Apocalipsis habla de la bestia. Y es San Juan, pero no en el Apocalipsis, sino en sus cartas, que habla del anticristo. Pero él lo habla en un sentido genérico. De hecho dice los anticristos, poniéndolo como que hay varios personajes a lo largo de la historia que personifican esta identidad, pero aún hay uno que es el prototipo que llegará a este final de los tiempos. Bueno, vamos a ver quién es. Acá dice: la persecución que acompaña su peregrinación sobre la tierra develará el misterio de iniquidad. Está usando la expresión de Tesalonicenses. Bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Parece ser que este anticristo va a hacer renegar a los hombres de su fe a cambio de una solución aparente de sus problemas. Se puede solucionar el hambre, se puede solucionar la vestimenta, el frío, se puede solucionar muchas cosas mediante la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, dice Catecismo 675, sigo, es decir, la de un pseudo-mesianismo. Fíjense que Cristo quiere decir Mesías. El anticristo es un falso Cristo, es un falso Mesías. Va a venir cerca del fin del mundo, antes de la venida de Cristo. La gran tribulación se le llama esta etapa, en la cual va a ser una gran persecución en la iglesia. Está todo en la Biblia por todos lados. No es algo fantasioso, sino que es bíblico. Entonces es un falso Mesías, es un falso Salvador que va a querer ser adorado. Fíjense que en el fondo es la perversión de Cristo, ¿no? Cristo es el Hijo de Dios que se hace hombre. Este va a ser un hombre que va a querer ser hecho Dios por los demás, reconocido como Dios y adorado. ¿Y por qué digo esto? Fíjense que lo que dice Tesalonicenses: el inicuo, la perdición, el adversario, hasta sentarse el hombre, hasta sentarse él mismo en el templo de Dios, ostentándose como si fuera Dios. El Apocalipsis habla de que se hace adorar. Bueno, todo esto está clarísimo, no hay ninguna duda al respecto. O sea, por eso es el anticristo, no es un Mesías verdadero, porque no nos salva para la vida eterna, sino que es una salvación temporal, una salvación solucionará los problemas de la tierra, pero eso no es la salvación eterna, no es la vida eterna. Y él va a querer ser adorado en lugar de Dios. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. A esta etapa, previa a la venida de Cristo, se le llama la gran tribulación. Lo dice el mismo Mateo 24, que vamos a ver hoy. ¿Cuándo va a ser esto? No tengo la menor idea, no lo sabemos. Acuérdense que dice el mismo Jesús que su venida nadie sabe ni el día ni la hora. ¿Cuándo viene Jesús por segunda vez? Si alguien les dice que sabe la fecha, es un mentiroso. No lo sabemos. Ahora, sí sabemos signos previos a su venida, porque la segunda venida de Cristo va a ser precisamente cuando derrote al anticristo. La victoria sobre este falso Mesías que va a perseguir la iglesia, por eso se llama la gran tribulación. La victoria no va a venir de nuestras fuerzas, no va a venir de nuestras tácticas y estrategias, de nuestros soldados cristianos, ni de ametralladoras, ni de bombas que nosotros vamos. Cristo va a vencer. Algunos místicos comparan a esta última etapa, previa a la venida de Cristo, como la pasión de la iglesia. Así como Cristo pasó por su pasión, su muerte y resurrección, esta última etapa la llaman la pasión de la iglesia. De hecho, lo dice también un poco el Catecismo. Antes del advenimiento de Cristo, la iglesia debe pasar por una prueba final, dice. Esta impostura del anticristo, dice en el 676, aparece esbozada ya en el mundo
cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia. Sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado, intrínsecamente perverso. Si pensamos en el marxismo, ¿cuántas veces pretendió solucionar los problemas de los hombres? Y en el fondo, con una falsa mística, que no era la vida eterna, sino que era hacer del cielo en la tierra, es decir, de solucionar todos los problemas aquí en el mundo. Un falso mesianismo secularizado, intrínsecamente perverso, dice, estamos citando a Pío XI, justamente cuando habla en contra del marxismo. ¿Cómo será exactamente? No lo sé. Sabemos cosas que nos dice la palabra de Dios. Fíjense cómo lo dice en el 677, el catecismo hermoso. La iglesia solo entrará en la gloria del reino. Estamos hablando de la escatología general, no estamos hablando de la personal. Yo me muero, viví cristianamente, morí gracias a Dios, voy al cielo, eso es mío, personal. Ahora en la general, la iglesia toda solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y resurrección. Lo dice el catecismo en el 77. O sea, la gran tribulación es una persecución, pero uno podría decir en 2000 años, ¿cuántas veces hubo persecución por la iglesia? Montones. Empezamos primero, los judíos persiguieron a los primeros cristianos, después los romanos, del imperio romano, con oleadas de miles y miles de asesinatos. Todos los imperios, ¿por qué persiguen la iglesia, el poderoso? Porque la iglesia está dando una esperanza ultraterrena y no se somete a ningún falso salvador. Entonces, los romanos persiguieron la iglesia, Napoleón y la Revolución Francesa guillotinó miles de sacerdotes, Napoleón tomó preso al Papa Pío VII, persiguió a la iglesia lo más que pudo hasta que se acabó él. Pero después, incluso la persecución ideológica, ¿no? El modernismo, incluso el liberalismo persiguió la iglesia en nuestro país, los gobernantes liberales persiguieron la iglesia, le robaron todos sus bienes, en ciertas épocas metieron preso al nuncio, persiguieron la iglesia. ¿Cuántos? Los tiranos siempre han perseguido a la iglesia. Hitler, en el campo de concentración, hubo miles de sacerdotes que reventó, mató. Stalin mató cientos de cristianos, cientos millones de cristianos, contando a unos ortodoxos, su mayoría ortodoxos, pero todos los tiranos han perseguido la iglesia. Uno dice, bueno, pero esto no es novedad. Claro, no es novedad. Pero será lo mismo que ha pasado siempre, solamente que un poco o bastante más fuerte. El reino, fíjense qué bueno el catecismo, no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la iglesia. No es que va a haber un general cristiano que va a vencer a los tiranos y entonces va a ser la iglesia triunfante. No va a ser así. Va a ser Cristo quien venza cuando parezca que está todo vencido. No se realizará, por tanto, el reino mediante un triunfo histórico de la iglesia en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal. Eso es el anticristo. Es el demonio en el fondo a través de un personaje humano, no sé quién es ni cuándo vendrá, no lo sé, pero es un personaje humano que llegará a dominar el mundo y perseguirá a la iglesia aparentemente casi hasta querer aniquilar. Por supuesto que sabemos que no lo hará. Como le dice Jesús a Pedro, el poder del maligno no prevalecerá contra ella. O sea, ya sabemos de quién es la victoria. Ahora también nos avisa la Escritura lo que va a pasar previo a la segunda venida de Cristo, porque Jesús va a venir para triunfar Él, no nosotros. Sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. Catecismo 675 al 677. Vamos a ver el capítulo 24 de Mateo. ¿Por qué? El capítulo 24 de Mateo sintetiza toda la escatología en pocos versículos. El Apocalipsis es mucho más largo, son
varios capítulos. Acá está todo en un solo capítulo y dicho por las palabras de Cristo. Se le llama el discurso escatológico de Jesús. Es el mismo Jesús que nos habla de estos acontecimientos previo al fin de los tiempos. Está en Mateo 24, igual que en Marcos 13 y en Lucas 21. Los acontecimientos de los últimos tiempos. Preámbulos para el día del Señor o para la segunda venida de Cristo. Esta es la charla de hoy. Estos acontecimientos últimos previos a la venida del Señor. Vamos a ver, y les invito a que sigan, si pueden, Mateo 24 en sus casas. Discurso escatológico de Jesús. Saliendo Jesús del templo, íbase de allí, los discípulos se le acercaron para hacerle contemplar las construcciones del templo. Entonces se le respondió, dijo: ven todo esto, en verdad les digo